De inmediato entramos en materia política, pero antes decirles una cosa, en tiempos de incertidumbre y de crisis hay que ser especialmente cuidadosos con las inversiones económicas. Es momento de buscar el mejor consejo de mano de los mejores especialistas. Si le preocupa el futuro de sus finanzas, le interesa lo que les vamos a contar. Nos acompaña Jorge López, analista de XTB. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Cuéntanos, ¿qué hacéis desde XTB? Bueno, somos un broker internacional, con lo cual lo que realizamos es una intermediación financiera, principalmente en todo lo que son mercados de renta variable. A partir de ahí lo que tenemos es un trato directo con el cliente es el que gestiona su capital y el cliente es el que toma la última decisión a la hora de comprar y vender. En este sentido sí que nos dirigimos bastante a todo lo que es el entorno tecnológico, siempre estamos a la última en todo lo que son plataformas, en todo lo que son la renovación de nuevos activos y sobre todo con la situación que hay en mercado actualmente, pues nunca está de más el tener un servicio con el que prestamos desde la firma. ¿A quién van dirigidos vuestros productos y vuestros servicios? Pues prácticamente a todo aquel cliente que lo que quiera o lo que ya tenga sean inversiones dentro de renta variable, aquel que tenga ya una cartera de acciones, aquel que a lo mejor le interese en la situación actual el poder llegar a obtener una revalorización dentro de mercados de renta variable, sí que es interesante y abrimos la puerta desde aquel novel que comienza al más especialista, al más especializado, al que ya tiene solera dentro de este tipo de mercados. ¿Cuál podríamos decir que es el factor diferenciador de XTB con respecto a otros brokers? Principalmente producto que es una regeneración de activos y una plataforma tecnológica que está en continua evolución. Hemos sacado la última plataforma, que es una X-Station 5, que prácticamente pues es una evolución de la que teníamos anteriormente, pero mucho más dinámica y con unas ejecuciones tremendamente competentes dentro del mercado, y sobre todo nuestro factor diferenciador es el servicio. Todo lo que es el trato con el cliente, sobre todo pues lo que es un binomio con ese cliente, el generar una comunidad con el cliente que muchas veces que no tiene desde todos los entes financieros y prácticamente queda desvalido en ese sentido. Nosotros desde la pregunta pues más básica, la pregunta más avanzada o una posible compra de un activo, con nosotros va a estar en ese continuo apoyo sin ningún tipo de problema. Hablemos de esos servicios. ¿Qué tipo de ayuda recibe por parte de XTB un inversor, sea cual sea su perfil? Principalmente aquel que comienza, aquel que pues da estos primeros pasos dentro de renta variable, dentro del mundo del trading, dentro del mundo de la inversión. Sí que tenemos diferentes módulos, desde el más básico al más avanzado, con diferentes seminarios, con diferentes boletines, partiendo de una teoría pero siempre llevada a la práctica, y es tremendamente importante que sobre todo tenga una tutorización. No basta con darle un manual, darle un libro, darle 4 conceptos básicos y ya está. Ya aquel que ya tiene una experiencia en este tipo de mercados, sí que nos centramos bastante pues en boletines de activos estratégicos, informes técnicos de mercado, también seminarios específicos de estrategias específicas sobre determinados activos, con lo cual el amplio abanico que tenemos abarca pues prácticamente a todo tipo de clientes. Oye, cuéntanos, y en la actualidad, ¿qué perspectivas tenéis para los próximos meses? Bueno, en términos globales estamos viendo un poco de incertidumbre dentro del mercado. Mira, es cierto que chirría un poco la situación positiva que está teniendo, por ejemplo, Reino Unido, que está teniendo también, en este caso, Estados Unidos, y que prácticamente no acompaña toda la Unión Europea, todo lo que es Alemania, IBEX 35, que se nos atasca ahí esos 8.800 puntos, pero sí que es verdad que tenemos filtros importantes, sobre todo al otro lado del charco, tenemos esas elecciones, tenemos también un dato mañana de desempleo que es tremendamente importante para ver esa salud económica que realmente parece que tiene la economía norteamericana, pero todavía lejos de esa inflación del 2%, y sobre todo pues el ver dentro de nuestro selectivo un pequeño empuje va a depender mucho del Banco Central Europeo y sobre todo de todos los gobiernos centrales en un posible acuerdo, y ya presiona bastante Draghi a la hora de comentar que solamente con el esfuerzo del Banco Central Europeo no es suficiente, que tienen que aunar fuerzas y a partir de ahí poder llegar pues a reformas fiscales, reformas estructurales principalmente dentro de nuestra zona. ¿Pero qué pasa aquí en España? ¿Esta inestabilidad política que nos envuelve impone una cierta prudencia en los mercados? Cierta prudencia, y sobre todo vemos a un cliente en muchos puntos temeroso, que no termina de lanzarse a lo que son las inversiones, que en un momento pues de calma es cuando más incertidumbre le genera, porque no sabe si el mercado realmente va a romper al alza o realmente pues va a entrar en un tendencial bajista que le pueda llegar a repercutir. Y ahí lo que siempre pues intentamos realizar nosotros son diferentes boletines, principalmente dentro del sector español, dentro del IBEX 35. Lo que hemos generado son 4 carteras de valores, 2 que están en dos periódicos nacionales económicos, en El Confidencial y en Expansión, y luego también
también dos carteras que son globales y dividendo, que obviamente pues aquel que quiera estar más tranquilo, aquel a lo mejor que le dé miedo el poder llegar a trabajar dentro de España, pues sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de duda, pues puede elegir esta cartera global sin lógicamente pues a lo mejor el riesgo que puede llegar a asumir dentro de España, que creo que no es tal. Bueno, pero teniendo en cuenta esta situación nacional, haznos una previsión. ¿Qué sectores creéis que se van a comportar mejor o peor de aquí a final de año? Nosotros estamos apostando clarísimamente por consumo, diferente consumo, pero principalmente consumo. Tanto pues cadenas hoteleras como puede llegar a ser Meliá, empresas a lo mejor como papeleras, Europac, compañías que se dedican al sector de la automoción, lingotes especiales, irnos también al sector consumo como puede llegar a ser IAG, consumo básico como puede llegar a ser Día. Nos interesa bastante todo lo que esté fuera de lo que puede llegar a ser sectores defensivos, porque seguimos apostando por un mercado alcista, un mercado pues en el que independientemente de esta incertidumbre tenemos un recorrido, creemos que positivo hasta prácticamente enero del 2017, y a partir de ahí veremos, pero se trata de hacer una valoración sobre todo con cautela. Bien es cierto que se trata a lo mejor de hacer entradas discrecionales, entradas con sensatez, y en un momento delicado pues apostar también por sector defensivo sin ningún tipo de problema, esas Enagas, esas Red Eléctrica que siempre pues por dividendo y en momentos de volatilidad se comportan bastante bien. Bueno, nos has hablado de informes, de boletines, has mencionado alguna otra cuestión. Tenéis diversas maneras de llegar hasta el inversor. Sí, comentamos también, pues todo lo que hacemos es una especie de pequeñas giras en todo lo que es el territorio nacional. La última que tenemos es este próximo día 20 dentro pues de lo que son nuestras oficinas en calle Pedro Teixeira. Está todo el mundo invitado, aquel que se quiere inscribir. Van a ir más de 100 personas, o sea que no haya ningún tipo de miedo a la hora pues de llegarnos a conocer, de ponernos cara, y se va pues a valorar la situación actual de mercado. Vamos a tener a nuestro ponente, al estratega jefe, que es Pablo Gil, que va a ver un poquito la visión de mercado, qué podemos aprovechar más, qué podemos aprovechar menos, y sobre todo la cautela y lo que nos puede llegar a pasar. Jorge López, analista de XTB, muchas gracias por habernos acompañado en El Gato al Agua. Un placer, Javier. Bueno, y ya saben ustedes que a estas horas